Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gabriela Rodríguez Cuevas, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Esta es nuestra unidad 2 del grupo quinto Y. El tema es correlación y regresión. Iniciaremos con correlación. Bueno, algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados con alguna manera de los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson. En honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Tenemos aquí tres gráficas. Esas tres gráficas nos muestran la correlación, las diferentes correlaciones con las que nos podemos encontrar, donde encontramos una que es muy dispersa y una que se acerca, que tiene cierta correlación. El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define matemáticamente con la siguiente ecuación. Esa es una de las ecuaciones, bueno, es la ecuación con la que se puede definir el coeficiente. Donde R es el coeficiente de la correlación de Pearson, SYX es la sumatoria de productos de ambas variables, SX la sumatoria de las variables de independientes, la sumatoria de SY la sumatoria de las variables dependientes y SXY la sumatoria de las variables de cuadrado variable. Independientes, SY la sumatoria de las variables de cuadrado de variable dependiente. Tenemos un ejemplo donde dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación del CI de Werschel del grupo de sujetos según los datos de Starlip y Brain Size, Head Size and Intelligence with on Mossigot Tweets de Tramo et al. Neurology, volumen 50. ¿Hay evidencia suficiente? La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para este ejemplo nos vamos a ayudar de Minitab. Vamos a esperar un momento que abra. Y vamos a abrir un documento donde tenemos ya estas medidas son las que el problema me está dando. Bueno, esos datos son los que el problema me arroja. Donde dice que el tamaño del cerebro es de 965 y aquí tengo todos los tamaños del cerebro y todo el CI. Entonces, el coeficiente, entonces vamos a ir a Minitab y vamos a empezar a saber qué tanta correlación hay. Vamos a ir a Star Basic Correlation. Ok. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a Stat Basic Statistic Correlación. Aquí vamos a tomar el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Lo vamos a abrir y eso es lo que nos da de correlación, que es lo mismo que es lo que tengo acá. 1.179 y un p-value de 0.620, que es lo mismo con lo que aparece en mi ejercicio. Aquí lo tengo, 620 del p-value.
También podemos checarlo gráficamente para que sea un poco más visual y entendible el ejercicio. Regresamos a nuestro Minitab y podemos poner gráficas y Start Plot. Vamos a escoger With Regression. Vamos a meter lo que es el coeficiente intelectual en las variables Y, y en las variables X vamos a poner el tamaño del cerebro y vamos a dar a aceptar. Muy bien, esta es la gráfica que nos arroja. Es la misma que yo tengo dentro de esos son los resultados que me da. También podemos, para que sea más específico, podemos sacar vamos a tomar el asistente de Minitab, donde nos vamos a ir a asistente, regresión. Nos vamos a ir a simple regresión. Vamos a utilizar el método lineal para saber qué tanto hay de relación. Y tenemos una de estas gráficas que nos explica más a detalle qué tanta relación puede haber. Y en esta gráfica, que es la misma que tengo aquí, pues tenemos como el valor de 0.175. Dicha correlación es muy poca. Y el valor de 0.62, la hipótesis nula, que no existe correlación, y la hipótesis alternativa, el valor de R es diferente a 0, por lo tanto, no encontramos evidencia suficiente para aceptar que la hipótesis nula, para aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, en esta ocasión no elegiremos ninguna de las dos. Seguimos con otro ejercicio, el ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha producido a la realización de los estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, el CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en C para diferentes años según los datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Para esto nos vamos a ayudar con Minitab. Vamos a arrojar estos datos en nuestra tabla de Minitab. Vamos a abrir el documento de Minitab. Y vamos a cerrar el que teníamos anteriormente. Y lo que vamos a abrir ahora va a ser la correlación del CO2 y versus la temperatura. ¿Ok? Estas son gráficas del mismo ejercicio. Ok, vamos a iniciar viendo qué es lo que nos está pidiendo. Nos dice que si existe la correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2, vamos a arrojar nuestros datos a Minitab, que dice que el CO2 es de 314, 3.19, 314 y la temperatura es de 13.9. Nada más para asegurarnos que sean los correctos. 314, 3.9. Y a continuación vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la correlación, pero con estos datos. Vamos a irnos a Star, Basic Statistic.
correlación. Vamos a meter de este lado las variables, las dos que serían por parte de CO2 y la temperatura. Vamos a dar a aceptar y nos da nuestra correlación y nuestro p-value, que el p-value nos da 0.01 y nuestra correlación es de 0.892. Entonces, estos mismos datos son los que cuento yo ya con esto. Igual vamos a hacerlo con gráfica para que los datos nos queden más claros. Entonces vamos a ir a gráficas, Scarlett Pro. Vamos a escoger con regresión. Y vamos a poner en la variable Y el CO2 y la variable X la temperatura. Podemos dar a aceptar. Esta es la gráfica que me está arrojando. Hay que checar que hay un poco de relación, pero nosotros necesitamos, al dar un resultado, estar totalmente seguros. Entonces podemos irnos con, vamos a utilizar el asistente en este ejercicio y podemos poner regresión simple. Vamos a poner aquí CO2 parte del millón y temperatura en la columna X, que fue lo mismo que utilizamos. Vamos a utilizar una que sea lineal y vamos a dar a aceptar. Nos arroja esta de las gráficas, que es la que está más completa, y nos dice que sí hay una correlación. Aquí nos dice que es pequeña, pero en realidad sí hay correlación. Entonces, como resultado, podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa, ya que es un modelo de regresión estable. En la gráfica es donde más podemos darnos cuenta qué tanto puede llegar a ser la relación que tiene, pues, con cada uno de los datos representados como puntos en la gráfica. Es más sencillo ver a simple vista la relación que puede tener con nuestra variable. El siguiente tema es regresión. Muy bien, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de la regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor, o la recta de mejor ajuste o la recta de mínimos cuadrados, donde Y es igual a B0 y B más B1X. La ecuación de la regresión expresa una relación entre X, llamada variable explícita, variable de predicción o variable de independiente, y Y es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Tenemos aquí una gráfica de mínimos cuadrados. Pues una definición: cuando ésta se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en la variable es la cantidad de se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 de la ecuación de regresión representa un cambio marginal y ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Edad y tamaño de cintura en hombres. Este es uno de los ejercicios con los que vamos a iniciar. Y dice que la edad y el tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades
de 40 hombres en el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Entonces nos vamos a ir a nuestro Minitab. Vamos a cerrar la de correlación. Ok. Y vamos a abrir la de tamaño de cintura de hombres. Vamos a abrir aquí, espera un poco. Ok, vamos a abrir. Y vamos a utilizar la de la cintura de los hombres. Vamos a minimizar esto. Ok. Entonces vamos a empezar nosotros con el ejercicio haciendo una correlación entre la edad y la cintura de los hombres. Vamos a ir a estadísticas, correlación. Ok. Tenemos la edad, el tamaño de la cintura de los hombres, del lado de las variables, y vamos a dar a aceptar. Aquí nos dice que la correlación de Pearson nos da un 0.845 y nuestro p-value es de 0. Podemos hacerlo igual un poquito más claro. Y vamos a irnos a Star Regression, Philip Plot. Star Regression, Philip Plot. Aquí vamos a utilizar como responsable Y al tamaño de la cintura del hombre y predictor X, la edad del hombre. Nos vamos a ir a gráficas y vamos a utilizar la que dice todas las 4 in 1. Vamos a dar a aceptar, nuevamente aceptar, y aquí nos arroja nuestras tablas. Y nos decía que las 4 en una sola gráfica. Para nosotros podernos dar cuenta cómo es, esta es la gráfica que nos está arrojando el problema, bueno, la solución, y aquí es la misma que tenemos. También podemos utilizar una sola gráfica para también hacerlo un poquito más, con mayor acercamiento a la gráfica. Y aquí aparecen cómo se notan dispersas y se notan en realidad que sí hay una relación, pero para estar seguros tenemos que seguir nuestro problema donde dice que el análisis de regresión de la cintura del hombre nos da una de 70.66 y el análisis de regresión nos da una P de 0. ¿Ok? Y vamos a ir a hacerlo también de manera con asistente. Nos vamos a ir a la regresión simple. Vamos a poner en nuestra columna Y la cintura de los hombres y en nuestra columna X la edad de los hombres. Vamos a utilizar la lineal para ver el acercamiento, qué tan real es.
Aquí tenemos nuestra gráfica, que es la misma que tengo aquí. Entonces, con esto, en este ejercicio, existe suficiente evidencia para aceptar que hay una correlación positiva casi perfecta, ya que en todas las gráficas se acerca a nuestra variable. X y Y en realidad están muy cerca y los números en realidad sí están relacionados. El siguiente ejercicio dice que es la edad y tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación, se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para la mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a abrir en Minitab nuestros datos. Vamos a ir a cintura de mujeres. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es igual. Vamos a checar primero la correlación. Es importante para saber cuánta hay. Entonces vamos a ir a esta es Basic Statistic y correlación. Stat, Basic Statistic y correlación. Ok. De este lado de las variables vamos a poner la edad de las mujeres y la cintura de las mujeres. Y vamos a utilizar Person Correlation. Y nos dice que nuestra Person Correlation es de 0.868 y nuestro p-value es de 0.00. Que es lo mismo que me salió en las correlaciones, en mis resultados de correlaciones. Vamos a hacerle el fiddle line plot para checar las variaciones que hay en diferentes tipos de gráficas. Bueno, en realidad la diferencia entre gráficas. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a poner Start, Regression, Field Regression Mode, Field Regression, Field Line Plot. Vamos a utilizar como responsable la edad de las mujeres y como predictor cintura de las mujeres y luego la edad de las mujeres, lineal, y en gráficas vamos a utilizar que 4 en 1. Vamos a dar a aceptar nuevamente. Esas son las 4 gráficas que nos arroja en una sola tabla. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo se acerca, y en esa que todas están, tal vez hay algunas dispersas, pero en su mayoría hay una relación. Entonces, para estar un poco más seguros, podemos hacerlo con el asistente. Y nos vamos a Minitab y ponemos asistente, asistente, regresión, una simple regresión. Y pues en nuestra columna Y tenemos la cintura de las mujeres, en nuestra columna X la edad de las mujeres, va a ser lineal y le podemos aceptar. Tenemos aquí la gráfica que nos está arrojando, que es el mismo resultado que yo tengo aquí. Podemos ver que aquí se acercan todas mucho a nuestra
nuestro punto. Entonces, con esta hipótesis, en este ejercicio aceptamos la hipótesis nula, pues ya que es casi perfectamente positiva, ya que aquí están los puntos, todos nuestros datos acercándose a nuestro valor, y en esta gráfica nuestro resultado está del lado positivo, casi perfectamente positivo. Entonces por eso es que lo tomamos y lo terminamos aceptando. Nuestro siguiente tema es la variación de intervalos de predicción. Como definición, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y la medida de los valores de y muestrales es la desviación total de x y y, es la distancia vertical de y, que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de y a y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión, la distancia que también conoce como residuo. Entonces nuestra desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. La variación es la variación total, que es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Como ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Ok. Vamos a iniciar el siguiente ejercicio del tema de variación e intervalos de predicción. Y eso es lo que dice el ejercicio. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Entonces, nuestra pregunta 1 dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir el dato de los autos, que ese es el ejercicio que vamos a realizar. Ok. Una vez teniendo nuestros datos abiertos, vamos a comenzar primero a checar la correlación de el peso en libras con las millas por galón. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a checar entonces la correlación. Nos vamos a ir a Stat, Basic Statistic, Correlation, y dijimos que vamos a checar la peso en libras, ciudad en millas, el peso en libras, ciudad en millas por galón, y le vamos a dar a aceptar. Esa es nuestra correlación, que dice que es menos 0.8
866 y una p-value de 0.00. Entonces, con esto podemos determinar el valor del coeficiente lineal. Su coeficiente lineal es de menos 0.866 y ese quedaría resuelto el primero. El segundo nos dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre las estaturas, entre las estaturas de hombre y su peso. A ver, no. Perdón, esto es lo que en este... Ok, voy a corregir esto. Que un pequeño error. Ok. Y nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible de carretera. Vamos a ir a Fit and Line Plot. Entonces, Stat, Regression, Fit and Line Plot. Y vamos a checar la peso por galón y peso en libra, peso por... a ver, nuevamente. La Y es galón y peso en libras. Millas por galón en la Y. Y peso en libras en la X. Lineal en graphs. Vamos a todas en una sola. Perdón, las 4 en una. Vamos a dar a aceptar y le ponemos OK. Esta es la correlación que tienen. Perdón. Esa sería nuestra gráfica. Y de datos del Model Summary, que es el que nos arroja también el programa. Aquí nos dice que tiene un 74.13%. Y el resultado de este era de 63.83%. Aquí podemos aceptar la hipótesis nula y rechazamos la alternativa. Sí existe suficiente evidencia porque el 0.0 es menor que el 0.05 del nivel de significancia. Entonces aquí ya nos da el resultado. Y el 3, pues dice que el porcentaje de variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse en la relación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Este también nos lo da el ejercicio. Y nos dice que es nuestra regresión, dice el porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Entonces, en nuestra regresión de análisis nos dice que es el 63.86% en nuestros datos adquiridos, adjuntos, y el 65.2 pues ya es nuestro valor redondeado, pero en realidad pues sería el resultado 63.86, que es el ajustado. Y continuamos con el 4, donde dice: si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en la carretera?
Entonces, en este ejercicio nos vamos a regresión y luego a predict para poner en nuestra regresión el peso de las libras, que son 4,000, y eso nos va a arrojar un resultado del rendimiento, que es de 27.0275, y el intervalo, que es de 26.130 por menos 28.02, que es el resultado que me está entregando aquí. Este es el resultado. Y nuestro ejercicio 2 dice, suponga que tiene valores pareados, que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras. Los 40 hombres elegidos al azar, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces, el primero, vamos a hacer una correlación para sacarlo, y nos vamos a ir a, como este es otro ejercicio, nos vamos a ir a Minitab para abrir el documento. Okay. Continuamos con nuestro ejercicio 2. Y nos dice, suponga que tiene los valores pareados, que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces vamos a ir a Minitab, y aquí ya tenemos los datos que nos dio el RESE, y vamos a hacer una correlación entre la estatura en pulgadas y el peso en libras. Entre la estatura en pulgadas y el peso en libras. Le vamos a dar a aceptar, y nos dice que es de 0.196 y 0.231. Y pues nos dice que determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, y el valor del coeficiente nos sale 0.522, y dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. Con este vamos a hacer una gráfica, estatura y peso. Vamos a irnos a gráficas y luego scatter plots, with regression, y vamos a utilizarla con estatura y peso. En la variable Y va a ir estatura, y en la variable X va a ir el peso. Vamos a dar OK. Y esa es la gráfica que nos sale, que es la misma que esta. Entonces, como nos podemos dar cuenta en esta gráfica, todos nuestros datos están un poco conectados,
en realidad sí hay una relación entre ellos. Hay algunos dispersos, pero con eso se trabaja de otra manera. Pero sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación entre las estaturas de los hombres y su peso. Y esta es la gráfica que nos ayuda a definir el resultado. Ok, entonces ahora nos pregunta que qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por qué la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces, aquí nos vamos a ir a Fit Regression Model. Vamos a Start Regression, Fit Regression Model. Y el primero vamos a poner estatura en pulgadas, peso, estatura en pulgadas. En el segundo, peso en libras, que es lo que estamos buscando. Y vamos a aceptar. Ok, con eso nos sale esta gráfica. Lo que vamos a ocupar aquí, eso es lo que tenemos. Nos dice que el Model Summary nos dan un 25.36% que existe dicha correlación. También este problema, para ser un poco también más específicos, podemos usar el asistente. Le ponemos asistente, regresión, simple regresión, y pues en la columna 1 ponemos el peso, en la columna de las y en la columna de las X ponemos la estatura. Vamos a agarrar una línea solamente para verificar los datos. Ajá. Y le damos a aceptar. Esas son las gráficas que nos arroja. Aquí tenemos nosotros nuestra predicción positiva, bueno, y nos da nuestro resultado, y eso nos ayuda para saber si se encuentra dentro de las positivas, negativas y qué tanto está alejada del cero. Y esta es nuestra gráfica para saber la correlación que hay. Entonces, tenemos esa misma información de este lado, donde nos dice que tenemos es positivo y en realidad está dentro de, si hay una correlación entre ellos. Y lo siguiente dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces nos vamos a ir a Predict, Start, Predict, y aquí el peso en libras nos dice que de 70, ¿sí? Nos dice que de 70, y vamos a ver si son, ok.
Entonces dice que es 62. Nuestro resultado nos dice que es de 62.1925 y de este mismo se saca también el porcentaje que del CI, que es 95, y nos dan su mínima y máxima. Y pasamos al siguiente tema, que es regresión múltiple. Pues una definición dice: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre la variable de respuesta y los datos más o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es de y igual a B0 y más B1 y X1 más B2 y X2 más, y así sucesivamente, 3BX3, así hasta el infinito. Objetivo: usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Este es el siguiente ejercicio, que dice que utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en galones sea la variable de respuesta y. Utilice los siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, la longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilíndrica. Nos dice primero que determinemos la mejor ecuación de regresión. Ok, aquí para ejecutar la mejor ecuación de regresión se hicieron varias. Iniciamos con una correlación. Primero vamos a abrir déjenme. Ok, entonces vamos a iniciar con la correlación. Estar. Ok, en esta correlación vamos a relacionar la longitud, frenado, pies, cilindros y desplazamiento. La longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Vamos a utilizar la longitud, el frenado en pies, cilindro, desplazamiento y capacidad de volumen. Y esos son nuestros resultados. Ok. Aquí en este problema lo que nos está pidiendo es determinar la mejor ecuación de regresión. Esta ecuación de regresión en realidad no nos sirve, entonces tenemos que buscar la mejor opción. Podemos hacer un análisis de regresión también. Entonces nos vamos a ir a Fit Regression Model.
Fit Regression Model. Y en este vamos a utilizar igual ciudad, millas por galón, peso, frenados, cilindros, desplazamiento. Aquí va a ir de ciudad, millas por galón, frenados, cilindros y desplazamiento. Frenos, pies, cilindros y desplazamiento. Ok, solo para asegurarme peso, longitud, falta longitud. Ok, y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos todavía que está un poco alto. Cilindros y desplazamiento es longitud en pulgadas. Y podemos seguirlo, vamos a seguir buscándolo. Y podemos volver a hacer un Fill and Light Plot y Fill and Light Plot Graph, donde nos aparecen las 4 gráficas para saber cuál es lo que vamos a ver. Sí. Aquí vamos a poner peso. Aquí va a ser el peso. Y en gráficas vamos a utilizar 4 en 1. Vamos a aceptar. Y esa es la gráfica que nos está arrojando. Okay. Bueno, igual podemos pegar la gráfica en nuestro documento. Y podemos seguir buscando. Y podemos utilizar las millas por galón y desplazamiento. Aquí vamos a volver a utilizar lo que es el análisis de la regresión. Nos podemos ir a Stat, Regression, Predict. No, perdón. Sería Fit Regression Model. Sí, Fit Regression Model. Entonces nos vamos a ir a Minita, Start, Regression, Fit Regression Model. Y vamos a borrar estas para poner solamente peso y desplazamiento. Aquí va a ser el peso y aquí va a ser el desplazamiento. Solamente queremos ver que podemos poner OK. Y aquí nos está dando nuestros resultados. Podemos regresar a la gráfica. Esos son los mismos datos que me resultaron. Y dice determinar la mejor ecuación de regresión. Entonces, después de haber hecho varias,
concluimos que la mejor ecuación de regresión es esa, donde dice que es 40.69 menos 0.00505 el peso en libras menos 1.458 el desplazamiento de capacidad y el volumen más 0.609 en los cilindros. Esa sería la mejor ecuación de regresión. Continuamos con ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4,000 libras de longitud y 195 en pulgadas, 142 en frenado, de un cilindro de 3.5 en desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces, para iniciarlo, vamos a irnos a Predict. Okay. Okay. Y aquí vamos a utilizar, creo que para hacer esto, primero tenemos que irnos a vamos a checarlo aquí. Regresión. Okay. Análisis de regresión. Regresión. Vamos a eliminar este. Y los que ocupamos poner en la gráfica los vamos a poner aquí. Dice que peso, desplazamiento y cilindros. Entonces, peso, desplazamiento y cilindros. Esos son los que vamos a ocupar en la gráfica. Tenemos que volverlos a meter para que nos dé la opción a realizarlo. Esos son nuestros datos. Entonces ahora sí ya regresamos a hacerlo en Predict. Una vez que ya guardo los datos, vamos a ir hasta Predict. Y así nos va a arrojar los tres que ocupábamos. Hace rato nada más eran dos porque no lo hicimos al inicio como tenía que hacer. Vamos a ir a arrojar los datos para el peso, el desplazamiento y los cilindros, que nos dice que son 4,000 del peso. Ok, vamos a hacer un poco grande eso para que se aprecie. 4,000, 3.5 y 6 son los datos que vamos a poner. 4,000, 3.5 y 6. Okay. Vamos a dar a aceptar para que nos arroje nuestra ecuación de regresión. Okay. 95. Vamos a seguir para buscar la mejor ecuación. También podemos hacerlo de esta manera, de factorial plots, regresión, factorial plots. Vamos a ir a mi tab, vamos a estar regresión, factorial plots. Lo que vamos a checar va a ser el desplazamiento de los cilindros.
Pero bueno, en realidad vamos a ocupar las tres, queremos analizar las tres, así que las tres las ponemos, le damos OK y nos tiene que arrojar las tres gráficas de cómo son los movimientos. Y aquí las tenemos. Pero tenemos que buscar el mejor. Entonces vamos a hacer otra en contour plot. Y vamos a regresar a Minitab. Vamos a poner Stat, regresión, factorial plots. No, perdón. Es Stat, regresión, contour plot. Aquí vamos a buscar el desplazamiento en X, en X el peso y en Y el desplazamiento. Nos vamos a ir a Setting y vamos a eliminar el 5.625, vamos a poner el 6, que es con el valor que estamos trabajando, le vamos a poner a aceptar. Y esa es la gráfica que nos está arrojando, que es la que nos está hablando del desplazamiento de la capacidad y el peso. Es como se lleva a cabo en la gráfica. Okay. Aquí tenemos la gráfica. También la podemos hacer en tercera dimensión. Vamos a irnos a Minitab, regresión, Stat, regresión, en Surfplot. Aquí lo que vamos a poner, los datos que vamos a ingresar. Es igual, solamente en Sentin. Igual vamos a borrar, como no estamos trabajando con estos datos, sino con el 6, ponemos aceptar y OK, y nos tiene que aparecer nuestra gráfica en tercera dimensión. OK, también lo podemos hacer en Over Contour Plot. Vamos a estar Regression, Over Contour Plot. OK. Aquí podemos poner, solamente para ver la holgura en realidad, podemos poner 20 y, no sé, 25. Dar un OK. Y de aquí nos puede aparecer. Y nos dice que es 5.625. Son 6 cilindros. Aquí debimos haber cambiado. Sí, eso está. Aquí, eso está. No estamos trabajando con esas medidas, entonces volvimos a la gráfica. Perdón. A Stat, Regression, Contour Plot, Setting. Ese es el valor que habíamos quitado anteriormente para ponerlo en 6, que me pareció diferente. Aseguramos el contour. Y ponemos OK. Y ahora sí ya aparece 6 cilindros y los movimientos, el peso y el desplazamiento. Para terminar el reporte óptimo, vamos a maximizar Minitab, Regression, Response Optimize, No Optimize
Vamos a maximizar. Ok. Nos vamos a ir a opciones. Y aquí vamos a cambiarlo a Hold the Volume. Ponemos OK. Okay. Aquí. 95. Ok, perdón, me faltó el dato, que es 6, el que hemos estado poniendo. Y vamos a aceptar. Y con eso ya nos tiene que arrojar nuestro gráfico final. Okay. La Y nos dice que es de 13.7. Cómo se desplaza el cilindro y el peso. Okay. Tenemos otro ejercicio donde dice utilice los siguientes conjuntos de datos, determine mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y utilice las siguientes variables de predicción. La edad, la estatura, el peso, el tamaño y la cintura, determine el mejor ecuación de regresión. Ok, aquí pues igual para nosotros poder encontrar nuestra mejor ecuación de regresión tenemos que trabajar con diferentes datos para tratar de encontrarla. Aquí encontramos que fue de 67.02. La de predicción, la punta es de 70.88. Aquí continuamos haciendo, o sea, buscando la mejor, pero ahora con el modelo de regresión, donde metemos el colesterol, la edad, la estatura, y el modelo summary nos da 68.22. Y una vez más, pero ahora con la predicción, te vas a statistic, stat, y luego te vas a regresión, y luego predict. Y aquí tenemos que utilizar lo que es la edad de 40, el peso de 175, la estatura de 75 y una cintura de 95. Esta es la predicción que nos arroja el 95% del CI y su máximo y mínimo. Y al maximizarla, esto es lo que nos arroja la tabla. Y con eso terminaríamos los ejercicios. Ahora comenzaría yo con... Bueno, mi nombre es Gabriela, trabajo en una empresa de tinas de hidromasaje. Para mi proyecto comenzaré con ejercicios ya realizados de lo que miramos en la materia. Bueno, nuestra problemática en este momento de la empresa es que la empresa cuenta con distintos proveedores. Necesitamos tomar decisiones acerca del material que recibimos y si no se encuentra en óptimas condiciones. El área en el que trabajo es MRB, regresar el material no conforme. Tenemos muchísimos proveedores, tanto de tinas, de acrílico, de madera, de foam, de más de 1000 productos que nos entregan a nosotros para nosotros poder realizar lo que es la creación de la tina. Lo que nosotros, el ejercicio que voy a llevar a cabo es de correlación para saber qué tanta relación hay entre uno de los proveedores que tenemos con el material que llega mal. Hay que tomar en cuenta que no siempre el peor proveedor es el que regresa más material, sino el que nos responde más rápido. Podemos tener 50 devoluciones al día, pero si ese
ese proveedor nos da crédito y nos entrega ese mismo material, se le capta como bueno, puesto que no está el dinero estancado. Hay diferentes tipos de proveedores, hay proveedores que tardan en darnos el crédito, entonces aunque sea mucho o poco material, constantemente sale material, entonces el acumulo pues no es algo que nos vaya a favorecer respecto al material que tenemos. Entonces, esta es una pequeña gráfica para saber cuál es uno de los proveedores con este tipo de problemas. Entonces, tengo aquí en Minitab nuestros datos. Ese es el material con defecto y ese es ese es el proveedor en realidad. Lo que yo quiero hacer es hacer una tabla de correlación entre el material con defecto y el proveedor. Ok, este sería nuestro resultado. Y lo vamos a pegar en nuestra diapositiva. Podemos, para una mejor visualización del problema, podemos también hacer la gráfica para saber si esto está o no relacionado. Entonces vamos a gráficas, tablet plot, vamos a utilizar la misma, ponemos un OK, entonces sería el material de defecto con el proveedor. Vamos a poner aceptar. Ok. Bueno, aquí vamos a copiar la gráfica para ponerla en nuestro. Aquí lo que nos dice la gráfica es de que sí, en realidad se acerca, pero nuestro p-value es de 0.002, entonces no tendría una gran relación nuestro material defectuoso con un solo proveedor, ya que son muchísimos proveedores los que tenemos en nuestra empresa y pues no, eso no nos podría ayudar. Igual seguiremos realizando tablas para buscar una solución y encontrar una solución coherente para nuestro problema. Por mi parte es todo. Gracias.